Buenos días a todos, notarios, disertantes, amigos. Pocas veces nos tomamos el tiempo para reflexionar, para hacer pausas, para agradecer, para meditar, para disfrutar, para rendir homenaje. Pocas veces rendimos tributo al hombre de letras, y eso es necesario, ya que son los hombres de letras quienes elevan el estado mental de las personas y nos hacen creer. Es necesario rendir tributo al profesor y al maestro, ya que son ellos los que se empeñan en la tarea de transmitir conocimientos, estimular el aprendizaje y las capacidades de los alumnos. Ellos, haciendo bien su cometido, enseñando y educando, también enseñan a vivir. Es necesario detenernos y rendir tributo al investigador, ya que es él quien con su empeño, su impulso interior y su constancia busca inquebrantablemente develar lo oculto de la naturaleza, del hombre, de la sociedad. Debemos tomarnos el tiempo y detenernos para rendir tributo al hombre generoso, porque los hombres verdaderamente generosos son aquellos que comparten y reparten lo que verdaderamente precian, su saber y su ciencia. La delegación Junín del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones homenajea a un hombre de letras, a un maestro, a un profesor, un investigador, un hombre generoso. Homenajea al notario ilustre Dr. Carlos Emérito González, a quien debemos la autonomía científica del derecho notarial. Para llevar a cabo este homenaje, la delegación Junín del Colegio de Escribanos se honra en contar, prestigiando este acontecimiento, con 4 de los más notables académicos del derecho notarial, quienes le dan brillo y calidad a esta jornada. Doctora notaria Cristina Pimenella, doctora notaria María Teresita Cuarone, y a los distinguidos notarios Natalia Pedro Echegaray y Rubén Augusto Lambert, quienes merecen también los calificativos de hombres de letras, maestros, profesores, investigadores y personas generosas. Por último, quiero agradecer por haber hecho posible este homenaje, en primer lugar, al ideario, impulsor y realizador, notario Sebastián Justo, integrante, por supuesto, de esta delegación. La colaboración de la notaria Nancy Borca. Agradecer la predisposición y colaboración del Departamento de Comunicaciones de nuestro Colegio de Escribanos y muy especialmente a los miembros de la Junta Ejecutiva y a la Secretaria Ejecutiva de esta delegación. Con estas palabras doy por inaugurado este homenaje a Carlos Emérito González. Muy buenos días. Lo nuestro es mucho más informal. Agradecer de mi parte infinitamente a la Junta Ejecutiva. Hablábamos el otro día con Ricardo, es muy fácil ser organizador del evento cuando tiene el apoyo unánime de toda la Junta, razón por la cual esto que fue simplemente una idea fue llevado a cabo de manera solidaria y mancomunada por todos los miembros de la Junta de Delegación. Esto tiene que quedar claro, que fuimos todos los que lo organizamos, los miembros de la Junta, y yo creo que esta delegación tiene algo muy particular, que es la unión afectiva de las personas que hacen la delegación, que muchas veces no son consideradas como se merecen, como Nora,
Claudio, como Julio, como Lina y como Adrián, que en definitiva son gemelos que un poco nos van orientando en todo este camino. Así que el esfuerzo mancomunado conjuntamente con el Departamento de Publicaciones del Colegio Central, que tantas veces hemos molestado, con estos pines que hoy ustedes tienen aquí, que tanto nos han costado, y con tantas otras cosas. Realmente, si hay algo que tiene que quedar claro en este homenaje, es que el esfuerzo es mancomunado. Decirles además que a mi lado hay una persona sumamente especial, que es Nancy Borca, que yo tuve el honor de conocer en la Universidad Notarial, porque ella es, entre tantas cosas, relatora de la Universidad Notarial Argentina Virtual, y que es la escrita del hijo de Mérito González. Y bueno, en una reunión que convocó la doctora Armella hace un tiempo, nos encontramos y Nancy llegó con un sobre que decía Escribanía Mérito González, y yo también le digo, pero ese sobre, Nancy, bien, yo soy la escrita del hijo y el doctor emérito es tal y tal y tal y tal. Bueno, y esa idea se gestó ahí hace ya aproximadamente en julio, fue más o menos del año pasado. Lo hablamos con papá, tenemos la junta y lo hicimos ante todo. De manera que el esfuerzo es mancomunado, y esa hermosa redacción que ustedes tienen del currículum de mérito, en el lado verso del currículum, fue redactado por Nancy, entre tantas otras cosas. Así que la idea era homenajearle a ella también como se merece, y que ya que la Junta había tenido, o yo había tenido el honor de que la Junta me haya designado como relator, creí un acto por más justicia, por demás es más importante que sea ella la relatora principal. Así que bueno, mi agradecimiento sincero de parte de toda la Junta, a Nancy Borca, que vino allí, llegó ayer a la 1 de la mañana, cansada, y hizo un esfuerzo encomiable para estar aquí. Vamos a empezar a leer ahora las adhesiones a esta jornada. Bueno, La Plata, 14 de marzo de 2008, señor doctor Carlos Benito González, estimado colega, con sincero respeto tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle llegar mi profunda satisfacción por la jornada que la Junta Ejecutiva de la Delegación Juvenil de nuestro Colegio de Escribanos realizará el próximo viernes 14 de marzo en homenaje a su persona. La conmemoración a los 54 años de la creación de la Autonomía Científica del Derecho Notarial que tuviera lugar en la ciudad de París en 1954 en el marco del tercer Congreso Internacional del Notariado Latino es sin duda un hecho de trascendencia, ya que representa no solo la vigencia de los principios establecidos y declarados en aquellos congresos, sino también la fuerza para sostener el ejercicio actual de la función notarial, del que usted, en forma inclaudicable, ha sido y es, a través de sus obras, un maestro de excelencia. Como presidente de este colegio, quiero expresarle el gozo personal y el de mis colegas, sabiendo que este acontecimiento guarda, a mi entender celosamente, aspectos que exceden su trayectoria profesional plasmada a nivel nacional e internacional, tales como su pasión por el estudio jurídico, su conocimiento del notariado y, por sobre todas las cosas, su incuestionable hidalguía y hombría de vida. Tal como lo expresa la propia delegación, la iniciativa está motivada por el deseo de brindar un significativo homenaje a uno de los maestros más notables del derecho notarial, constructor de la doctrina de excelencia y artífice de valiosos aportes para el desarrollo científico de esta materia. Sin otro particular, y aprovechando la ocasión para expresarle el genuino orgullo por este homenaje, los saludo muy afectuosamente. Jorge Alberto Mateo, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Junín, 12 de marzo de 2008, señor Fernando Gabriel Sánchez, presidente de mayor consideración, me dirijo a usted respondiendo a su gentil invitación a participar de la jornada de homenaje al profesor doctor Carlos Emérito González, que se llevará a cabo el día viernes 14 de marzo de 2008. Como rector de la Universidad Notarial del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, cumplo hacerle saber que por compromisos antes adquiridos no puedo estar presente con este deseo. No obstante, deseo que la jornada sea llevada a cabo con el mayor de los beneplácitos. Saludo a usted atentamente, Guillermo Tamarín, rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estimado notario Fernando Gabriel Sánchez, me dirijo a usted en fin de comunicarle que el 14 de marzo, día de la jornada de homenaje al escribano González, me resulta imposible asistir por encontrarme en Bahía Blanca debido a obligaciones laborales impostergables contraídas con anterioridad. Le ruego hacer llegar al escribano Emérito González todo mi afecto, admiración y respeto, así también un cordial saludo a mis colegas y amigos de Junín, felicitándoles por la organización de tan importante y merecido evento. Notoria Adriana Abelia. Bueno, yo lanzaré otros ahora, simplemente recordarles a los presentes que es la primera vez que María Corona nos visita, razón por la cual nos llena de orgullo, y es la primera vez
que Cristina Armella, Rubén Lambert y Natalia Echegaray van a prestigiar todos en conjunto con María Corona en el panel. Es la primera vez en la historia de creación que tenemos a 4 notables académicos, razón por la cual estamos muy orgullosos y les agradecemos muy especialmente. Buenos días. Bueno, ante todo quería agradecerles a todos por estar aquí, a las notarias Armella y a Corona, al presidente, a toda esta gente hermosa de Junín, por hacer esto, que es maravilloso, sencillamente y sinceramente, y a Sebastián, que es el ideario de todo esto, que sin esto nada fuera posible, sin vos nada sería posible, Sebastián. Y trasladar un poco la emoción que tenía el doctor emérito cuando este día lunes, la alegría de un reconocimiento. Es muy emocionante todo esto, es muy emocionante que una delegación tan lejana para él lo ame tanto y lo reconozca. El doctor emérito fue profesor, fue investigador, es investigador aún al día de hoy porque a casi sus 92 años sigue investigando y sigue preocupándose por causas públicas y por causas de notariado y problemas jurídicos, y eso le hace mantener su mente muy activa. Es una persona maravillosa y me ha pedido especialmente que salude a los presentes, que los disculpe por un motivo de salud de no poder estar aquí, pero que les hace llegar su más cordial saludo y su más cordial cariño a todos los que están aquí presentes. Él ha sido profesor y él ha tenido algo que me dijo este día lunes, que es el cariño por el alumno, el amor por el alumno, el enseñarle, el escucharlo, en saber qué es lo que le pasa, en tener del otro lado de un estrado o del otro lado de una tarima una persona que es importante, que aprenda, que entienda, que si tiene dudas pregunte. Las clases del doctor emérito González, aparte de que uno no fuimos alumnos de él, pero aparte de que uno aprendía de él, eran divertidas. En una oportunidad con el rector de la universidad, que fue alumno de él, el escribano Pérez Lozano, me decía, uno no quería irse. Y eso es lo que los que fuimos alumnos de estas dos damas que están aquí, la escribana Cuarón y la escribana Armella, sentimos. Nosotros no nos queríamos ir de las clases de la escribana Cuarón y de la escribana Armella. Así que para mí es un honor poder presentarlas hoy, poder estar aquí compartiendo esto con ellas. Es muy emocionante. Leemos las adhesiones que nos quedan. Tengo una muy hermosa que es del presidente notario Alejandro Laría, que dice: Morón, 13 de marzo de 2008, al señor presidente de la delegación Junín, Fernando Sánchez. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para expresarle nuestro sincero agradecimiento por la invitación que nos cursara para participar de la jornada de homenaje a Carlos Emérito González, que se realizará en su delegación el viernes 14 de marzo. La figura del profesor Dr. Carlos Emérito González y su invalorable aporte al derecho notarial justifican este homenaje y hacen necesario el reconocimiento permanente de todo el notariado que se ha nutrido de su ejemplo y sus enseñanzas. Maestro de los maestros, que participarán como conferencistas y moderadores, recibirá en medio de este prestigioso marco académico el fruto de lo que él mismo ha propagado entre sus alumnos. Queremos, en nombre de la Junta Ejecutiva de la Delegación Morón, hacer llegar al doctor Carlos Emérito González, a los participantes a la jornada y en su nombre a los colegas de la Delegación Junín nuestro más cálido y afectuoso saludo. Hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestro respeto y estima. Firmado notario Alejandro Laría, presidente. Otra adhesión de la notaria Marcela Huiscovich, La Plata, 3 de marzo del 2008, al señor presidente de la delegación, Fernando Gabriel Sánchez. Me dirijo usted en agradecimiento a la invitación que me fuera cursada para asistir a la jornada en homenaje a Carlos Emérito González, a realizarse en la sede de la delegación el próximo viernes 14. Lamentablemente no podré concurrir por coincidir el evento con la reunión de Comisión de Mediación del Consejo Federal, sin otro particular, lo saludo atentamente, Marcela Huiscovich. Y la tercera del notario Néstor Pérez Lozano, nuestro rector en la Universidad Notarial.
La Plata, 11 de marzo, al señor presidente de la delegación, notario Fernando Sánchez. Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la atenta invitación que me causara para asistir a la jornada de homenaje al profesor Carlos Emérito González. Lamentablemente no podré estar presente en tan importante acto por haber asumido con anterioridad compromisos en mi función rectoral. Es por esa razón que quiero hacerle llegar mis excusas y augurarles éxito. Los saludo cordialmente, Néstor Pérez Lozano, rector de la Universidad Notarial. Tengo el honor de presentar a la escribana Almeya, profesora, maestra, nuestra maestra. Después de los 50 nos ponemos más emotivas y es difícil recomponerse frente a palabras tan emotivas de aquellos a quienes formamos. María y yo ya contamos muchos años de docencia por una profundísima vocación. Hemos dedicado gran parte de nuestra vida a esto. Y transmitir el conocimiento es uno de los grandes placeres de la vida. Y en consecuencia, nada es casual. Todos estamos aquí por algo en especial y principalmente por que cada uno, yo esto lo creo en la vida, está en el lugar oportuno, en el momento que tiene que estar. Y fíjense ustedes que Sebastián y tanto Nancy, ambos, sin descontar todos aquellos otros que también tienen esta vocación marcada de la investigación y la docencia, son fruto de la Universidad Notarial Argentina, han sido nuestros discípulos y ya les soltamos la mano porque ya pueden solos. Y Nancy en un lugar precioso, cual es ejercer la función notarial en el ámbito de la escribanía de Emérito González y actualmente del hijo. Y obviamente ese aroma se respira, indudablemente invade. Y el conocimiento de Nancy y de Sebastián, que Sebastián como un investigador, como un lector continuo de lo que es la doctrina notarial nacional y extranjera, descubre a Emérito González y en consecuencia esta casualidad de encontrarse produjo la semilla necesaria para que todos estemos aquí. No solamente los juninenses, sino que tenemos una colega de Santa Fe, tenemos un capitalino, todos los que de alguna manera quisimos participar de esto, porque bien podríamos haberle dicho a Sebastián, no podemos. Y sin embargo, la convocatoria puntual de Sebastián, que es como nuestro lado flaco, hizo que tanto María como yo, como también el escribano Echegaray y Lambert, podamos encontrarnos aquí en este día tan particular. Tenemos que advertir algo. Carlos Emérito González está cerca de los 92 años y gracias a Dios, Dios lo protege con una lucidez mental que todavía le produce este encanto de seguir existiendo con calidad de vida, a veces con cuestiones físicas que no permiten una movilidad como quisiésemos, pero en particular recordar a una persona o rendirle homenaje, no es recordar, rendirle homenaje cuando todavía existe y que por estos medios técnicos va a poder sentirnos y vernos, aunque sea en un video. Cierto es que genera una situación muy particular por parte de aquellos que organizan y por parte de nosotros que estamos en este ámbito. Esta situación de Emérito González, ¿quién no comentó o quién no citó en un trabajo, quién no estudió de sus libros? Obviamente
muchos de nosotros no somos contemporáneos de esta actividad docente de Carlos Emérito. Yo destaco una obra que me parece que ha sido fundamental, que es la Teoría General del Instrumento Público, que es un puntapié inicial en el derecho notarial argentino. Cuando se publicaba este libro todavía no había nacido personalmente. Entonces encuentro Emérito en mis estudios del posgrado, ni siquiera del grado, lo encuentro Emérito en los estudios del posgrado. Y cuando se me da la posibilidad de entender el derecho notarial con una entidad diferente, digo, ¿quién es Emérito González? Y no voy a entrar en lo que significa todo su currículo, que ya prácticamente lo conocemos a través del trabajo de Nancy, sino plantear que le tocó vivir una época muy especial del desarrollo de la ciencia y de lo notarial en la Argentina, tomando sinceramente toda la escuela española. Y pensar hoy en nuestro posgrado en la Universidad Notarial Argentina o en otras universidades que, imitando esta universidad de posgrado de nivel cuaternario, única en los 76 países que hoy integran con sus notariados la Unión Internacional del Notariado Latino, estamos dedicados al estudio del derecho notarial, registral e inmobiliario. Y cuando nos dedicamos a este estudio con entidad científica diferenciadora, por lo menos actualmente en lo inmobiliario, pensamos en una actividad funcional diferente, un notario que está hoy, en este inicio de siglo, que lo caracterizamos con la expresión del posmodernismo, la globalización, la comunicación en lo informático, estar en tiempo real en diferentes puntos de este planeta, y pensamos que la actividad notarial está vinculada a los grandes intereses económicos, a requerimientos que son absolutamente diferentes de aquella notaría artesanal, de aquella notaría con mucha inmediación con el vecino del lugar, que el notario es el consejero, el que conocía los pormenores de cada familia, y definidamente este notario era esta persona como el médico de cabecera de determinadas familias que se acercaban a la notaría. Hoy por hoy estamos estudiando un derecho notarial diferente, un derecho notarial que está vinculado a lo económico, pero toda esta preocupación que albergamos hoy por hoy para estar a la vanguardia del pensamiento científico, cierto es que reconoce un único origen, este origen de lo que designamos en muchas oportunidades como los padres del notariado argentino. Estos son los patriarcas del notariado. La década del 50 en la Argentina, con aquellas figuras como Negri, como Emérito, como Argentina, Neri, cuando leemos estas obras y decimos, hoy, por más que nos preocupen otros temas, difícilmente podamos superar esta base científica de la autonomía del derecho notarial. Y fíjense ustedes que cuando se declara esta autonomía del derecho notarial de la mano de un argentino, esto es algo que debemos destacar, esto es algo que debemos capitalizar y que debemos sentirnos orgullosos. La posibilidad de viajar, la posibilidad de conocer otros lares, la vinculación con el derecho español mucho más consolidado en lo notarial que el derecho argentino, obviamente, y la posibilidad entonces de darle una entidad científica autónoma a lo que era ni más ni menos que un capítulo en una bolilla de un libro de parte general que estudiaba la forma del acto jurídico y que en consecuencia, tomando del Código Velezano algunas instituciones, generó toda la estructura que hoy por hoy la tomamos como nuestra, la tomamos como de todos los días. Quienes nos hemos sido contemporáneos a los 50 y se han formado en los 80, en los 90, cuando recibieron este derecho notarial lo recibieron hecho.
lo recibieron crecido, lo recibieron con autonomía. Pero ¿y dónde surgió? ¿Dónde se gestó? Y estos nombres y estas personas, con la gran alegría que tenemos hoy, que todavía vive y que nos puede enriquecer con una historia casi de un siglo, donde fue protagonista de una situación tan especial, cierto es que merece este homenaje. Y para armar unas palabras frente al pedido de Sebastián, releímos las obras de Emérito, de Carlos Emérito. Y la verdad que es un regocijo la lectura en este tiempo de ver un derecho notarial con fuerza, pero embrionario en ese momento, planteando aquellos inconvenientes que tenía la configuración documental y que luego entonces dio lugar a modificaciones legislativas. Entonces, ¿cómo hacerle un homenaje al doctor González en este momento? Y me pareció importante recordar algunos puntos que desarrolló en la doctrina del instrumento, en la teoría general del instrumento público, porque eran preocupaciones de ese momento que hoy por hoy son curiosidades para nosotros, y que cuando no se tiene muy presente esta corriente de pensamiento de los 50 del siglo anterior, parecería que perdemos el rumbo y pensamos que determinada institución hoy por hoy, que la planteamos diariamente de una manera indubitada, no nació así. Solamente recordar que cuando él desarrolla esta teoría del instrumento público, teoría general del instrumento público, tiene la valentía de darle una entidad autónoma a una situación que nada más está legislada en nuestro código como la forma del acto jurídico. Esto es, más que la forma escrita, el instrumento público y la escritura pública. Fíjense ustedes que Vélez es un adelantado a su época, porque la legislación que le sirvió de base a Vélez Sarsfield, independientemente de la fuente culta de Freitas, la forma del acto jurídico se regulaba en la parte contractual como medio probatorio de los contratos. En cambio, Vélez la estructura en la parte general del acto jurídico, determinando uno de los elementos configurantes, estableciendo que la forma como recaudo de existencia del acto o negocio jurídico debe clasificarse, y esta clasificación tiende a la generación de una subclasificación en la forma escrita. Y entonces regula la forma, el instrumento público, la escritura pública y el instrumento privado. Saquémosle el sombrero a el magnífico Vélez Sarsfield, porque cierto es que en la obra de Carlos Emérito González también lo menciona como el insuperable Vélez Sarsfield. Y cierto es entonces que frente a esta corriente de pensamiento liberal y con esta fuente de Freitas, Vélez toma esta independencia en la forma y en el tratamiento y regulación de la forma. Pero pensemos entonces que esto, que es uno de los elementos configurantes del acto jurídico, conocido también como negocio jurídico, tomado por Emérito González, genera una teoría general del instrumento público. Desarrolla todos y cada uno de los caracteres, los elementos configurantes de la forma, y así en un libro magnífico que para mi modo de ver, si bien se dedica nada más que al instrumento público, especialmente a la escritura pública, es lo que le da razón de ser a nuestro derecho notarial actual, que después avanza en obras posteriores hacia el autor del documento, hacia el ejercicio funcional, hacia la organización del notariado, dándonos el fruto ya en la década de los 70 de su obra actualizada, que es la del derecho notarial. Pero quiero destacar, porque es un verdadero homenaje pensar, que en 1953 la editorial Ediara publica este libro, y que realmente hay una riqueza conceptual tan enorme en cada uno de los párrafos que allí están,
que hay que destacarlo, y es una obra que debe estar como un bestseller en todas nuestras bibliotecas, porque nadie puede saber realmente derecho notarial si no comienza a sedimentar sus conceptos a partir de estas obras generales. Y fíjense ustedes algunos de los aspectos que quiero destacar. Por ejemplo, cuando habla de los testigos, en aquel momento todavía los testigos obligatorios del 1001, en un número de 2, con calidades especiales de los testigos. Y entonces, ya el mérito en esa oportunidad comienza con la crítica de la participación del testigo en la escritura pública. En todas las generaciones posteriores, cuando hablamos del testigo en las escrituras públicas, que es una formalidad absolutamente voluntaria, lo tomamos como natural. Si bien en las vías testamentarias es obligatorio y es una formalidad que si no se cumple genera una nulidad absoluta del testamento, pensamos que en las escrituras públicas, donde existe tan solo un negocio jurídico entre vivos, la participación de los testigos hoy por hoy, si bien puede ser voluntaria, no la tomamos como un recaudo formal. Y muchas de las integrantes de las nuevas generaciones desconocen que en algún momento en nuestro código velezano el testigo era una formalidad obligatoria. Y ahí vemos como Emérito González, y muy bienvenidos a nuestros participantes integrantes. Gracias, Natalia, gracias. Y entonces vemos como Emérito en su obra plantea todos los inconvenientes que trae la inserción de los testigos en las escrituras públicas, y entonces comienza con esta corriente de pensamiento, entendiendo que el testigo no debe participar en la escritura pública porque potencia la figura del notario, potencia la figura del escribano público en el ejercicio de la función pública notarial, y determina que con toda la competencia material que tiene, su intervención en el ejercicio de la oración de fe es suficiente para poder adverar lo que está pasando en su presencia. En consecuencia, la formalidad del testigo instrumental no es una formalidad para mantenerla, y ha sido así como la legislación posterior ha suprimido. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una modificación legislativa y llegamos entonces a un texto actualizado y vemos, quizás no analizamos quiénes han sido aquellos que opinaron para que esta modificación se logre. Y por ejemplo, en el tema de los testigos instrumentales aparece la figura de Emérito como aquel que ha sostenido la supresión de esta formalidad documental. Otro de los temas que nos puede llamar la atención, en aquella época la transcripción de los documentos habilitantes o los títulos habilitantes. Y entonces teníamos esas largas escrituras que debían, aún en una primera época, bajo pena de nulidad del 1004, estar transcribiendo extensos documentos presentados para justificar legitimaciones. Y entonces pensemos en una época en la cual quizás recién comenzaba la máquina de escribir, quizás recién empezaba la fotocopiadora, y fíjense que también en los 50 es a partir de los trabajos de Solari, y que han sido muy bien recogidos por Emérito González, la supresión de la posibilidad de escribir o de la obligación de escribir la escritura en forma manuscrita. Nadie piensa, nadie se ubica en aquella época, porque hagamos el parangón con Vélez Arfiel, luz eléctrica, computadora, notas al pie con una simple cliqueo en una tecla. Entonces, mientras que nosotros, quizás los investigadores más modernos, contamos con herramientas como todos los medios informáticos, que en un tiempo real podemos ingresar en una biblioteca europea y estar leyendo un texto europeo. Fíjense lo que era estudiar, investigar, analizar en aquellas épocas donde no se contaba con tal cantidad de medios posibles para viabilizar o hacer más fácil esta investigación. Por eso a veces
cuando nos reunimos con los más jóvenes y los instamos a que estudien, a que investiguen, yo les recuerdo que no siendo, ya les digo, cuando apareció la primera obra de mérito, no había la primera, o por lo menos en el 53, yo nacía un año después, yo todavía en los 80 investigaba en la biblioteca de Provincia de Capital, sentada en el piso con un fichero que debía recorrer manualmente. Y en consecuencia, hoy por hoy, por una vía informática, todo ese fichero que recorríamos manualmente lo tenemos directamente en una pantalla. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo no aprovechar esta etapa del desarrollo científico para poder estudiar y para poder llevar adelante investigaciones que sigan creciendo a partir de estos estudios de aquella época? Y entonces la modificación legislativa que se dio, y vuelvo a la redacción del 2003, donde se deja de lado la transcripción, donde las palabras fuertes, como fueron las de mérito, determinaban claramente que esto debía evolucionar. Fíjense que al tratar, por ejemplo, la unidad de acto, en el concepto de unidad de acto, de lo que significa determinar claramente que el negocio jurídico que está pasando en la presencia del notario frente a la prestación del consentimiento, y que el notario está esperando que hay ciertos hechos y la materialidad de ciertos hechos que pasan en su presencia y los vuelca en un texto escriturario, discutía en ese momento el mérito si lo que hablaban eran las partes o si el que hablaba era el notario y cómo debía redactarse este texto escriturario, y que hoy por hoy la legislación ha recogido esta expresión de un texto con palabras claras y concisas para evidenciar lo que está sucediendo en su presencia. Y entonces esto de la unidad de acto, planificar lo que en aquel momento era esa unidad de acto de lectura, de autorización, otorgamiento y autorización que tan claramente lo dice, y que todavía hoy vemos en la jurisprudencia argentina cuando los jueces mencionan que el notario, el escribano público, otorga el acto. No podemos hacer entender a los jueces que hay una diferencia entre el otorgamiento y la autorización. Y está claro en el texto de Mérito González. Además tiene un título en un capítulo donde dice otorgamiento y autorización. Y en una obra de fácil acceso, de una claridad meridiana en la expresión, y sin embargo todavía quienes deben hacer justicia están utilizando erróneamente la expresión del otorgamiento de la escritura pública por parte del escribano público o notario. También, por ejemplo, dedica algunas palabras a la diferencia de la expresión escribano público notario, que hoy por hoy nosotros la utilizamos de acuerdo a nuestras regulaciones locales, y sin embargo él se ocupa de esta terminología. Entonces esta es la riqueza que quiero destacar de la obra de Mérito, que ha sido esta obra tan importante para el avance de los estudios notariales de nuestro país, en una época, como les dije, muy particular. Y por último, quiero expresar que también estaba allí la fe y conocimiento, y dedicar mucha parte de sus trabajos a esta fe y conocimiento cuando se lee que era el pilar fundamental del ejercicio notarial, y uno piensa en esa época, en el 53, en los 50, en los 40, en los 60, a través de la cátedra, a través de su desarrollo de sus trabajos. Y entonces se piensa y se apuntala una figura fuerte del notario, una figura que dice ejerce la función pública notarial, da fe del acto que está pasando en su presencia, la credibilidad coactiva de cual tanto habla, de este valor probatorio del instrumento, y dice pilar fundamental del conocimiento, ese conocimiento, la fe y conocimiento del requirente. Y entonces empieza a hablar por allí, porque no se puede confiar en la cédula de identidad. Y entonces esto moviliza. ¿Por qué moviliza? Porque si bien conocía el sistema Bucetich, que también desarrolla y expresa
si bien la yema del dedo, dice, la yema del dedo, la huella dactilar, que se impone al lado de la firma, como aseveración de la existencia de esa persona que está participando frente al notario. Esto que no es más que una situación particular y hoy por hoy para nosotros internalizada y cumplida, vemos cómo en una época de los 50 Eméritos se hace problema y dice: nada más cierto que la fe y conocimiento del notario, que sabe quién es su requirente, que tiene un contacto por trato y fama y lo conoce y así lo vuelca en la escritura como un medio de certeza y seguridad jurídica. Y ese era el patrimonio exclusivo de una época, era el patrimonio exclusivo de una situación en la cual los medios técnicos no le daban o no le otorgaban otros mecanismos como para poder conocer a este requirente. Y entonces moviliza, reitero, estas palabras hacia la cédula de identidad, hacia hablar de un documento como la libreta cívica, la libreta de enrolamiento, pero sencillamente él avanza en su época hacia otros medios alternativos del conocimiento, aunque no sean exclusivamente los testigos del conocimiento. Entonces, lo que quiero dejarles aquí como mensaje y reiterar las gracias por esta invitación, destacar que tenemos nuestra, y yo creo que todos, Natalio, Rubén, María, creo que podemos decir hoy por hoy que hemos cumplido, pero no con emérito, hemos cumplido porque hemos generado jóvenes y sabemos que van a poder tomar la posta. Y van a tomar la posta y espero que la tomen antes de los 92 años que más. Gracias, muchas gracias.